¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Tenemos en cuenta que Neuquén era una ciudad, era un poquito más que un pueblo, tenía alrededor de 6.000 habitantes Neuquén en esa época, y también tenemos que tener en cuenta que en esa época la cárcel, la U9, la cárcel de la que van a fugarse los presos, estaba fuera de la ciudad. O sea, hoy parece una mentira, está ubicada casi en el centro de nuestra ciudad, pero en esa época estaba a las afueras de la ciudad. De hecho tenías que recorrer casi 5 o 6 cuadras para llegar a las primeras casas cercanas a la cárcel. Y también algo que fue muy notorio después de la fuga es que la cárcel no tenía el famoso ¿cómo se llama? Vallado perimetral que tuvo después, ni esas torres de vigilancia con el muro perimetral que también tenía. Entonces, imagínense una cárcel que no tenía la seguridad que va a terminar teniendo con el paso de los años, y era un lugar muy poco poblado. Entonces, claro, lo que fue la fuga y todo el proceso fue algo que no solamente alteró al pueblo, sino que, como vos decís, lo marcó. Oscar, claro, porque toda la vida de Neuquén en esa época estaba relacionada a la zona, digamos, donde ahora está el monumento a San Martín, la zona de la estación de tren, por allí era donde estaba la ciudad. Claro, de hecho el lugar por ahí más concurrido era el sector de lo que hoy es la calle Sarmiento, calle Mitre, porque en la zona del Bajo de Neuquén, al lado ahí nomás de las vías del tren, estaban los bares, estaba la panadería Neuquén, que después va a cambiar de nombre y va a ser va a ser la panadería La Capital. Claro. Y después hacia arriba, hacia el monumento a San Martín, estaban la iglesia, algún que otro asentamiento importante de casas, sobre todo casas de la gente que mejor pasar económico, y en el centro, al frente del monumento de San Martín, teníamos a lo que era el palacio de gobierno, que sería el Chateau Gris. Claro, exactamente. Bueno, se produce este encuentro en cuanto a unos 100 presos que deciden huir. ¿Cómo son esos hechos o qué se conoce de esos hechos internos? ¿Por qué deciden hacer esta fuga? Primero hay que tener en cuenta, por ejemplo, dentro de la cárcel había un gran descontento de muchos presos por dos cuestiones principalmente. La mala alimentación que estaban sufriendo en esa época, ya que imagínate que tenías una cárcel que estaba pensada para cerca de 80 reclusos. En el momento que se produce la fuga eran cerca de 140, se habían sumado, habían 110 y se habían sumado otros 30 que habían venido desde la cárcel de La Pampa, trasladados hacia acá por motivos administrativos. En algunos casos, por ejemplo, en el de Martín Bresler, que va a ser un protagonista importante de la fuga, es porque su familia era de San Martín, entonces buscaban un lugar más cerca a la familia para que pueda estar pasando la sentencia que le correspondía. Y en otros casos por cuestiones también administrativas, de espacio en las otras cárceles. Llegaron a una cárcel donde había 14 guardiacárceles para estos 140 presos que yo te digo, los cuales ya los pone en una situación incómoda, y además también el clima interno de la cárcel era complicado. Se cree que estos 30 presos que llegan desde La Pampa empiezan a ganar cierta camaradería, los recluyen a todos juntos, entonces esa camaradería se ve mucho más fortalecida, y se cree que ellos fueron los que inducieron a la gran mayoría de los presos a la fuga. Ajá. También se sabe que los principales instigadores fueron tanto Bresler como Sixto Ruiz Díaz, y Dachari, que es otro de los presos, que era un preso de acá de Neuquén, diseñó supuestamente el plan, pero él al final se va a fugar y va a terminar entregándose inmediatamente a las autoridades de acá de la provincia y de la ciudad, así que su rol no está muy claro. Sí se sabe que en el resto de la fuga, tanto Martín Bresler como Sixto Ruiz Díaz van a ser los jefes de fuga, por decirlo así, y entonces hacia adentro de la cárcel el clima era todos sabían que había una posibilidad de fuga, pero nadie sabía cuándo se iba a iniciar.
y el 23 de mayo por la mañana, ante una situación un poco extraña entre el sargento Baum, que era el jefe de los guardiacárceles, y el director de la cárcel, el subteniente Álvarez, se ponen a discutir porque Baum no quería abrir la cárcel de un grupo no quería abrir una puerta de los pabellones para que vacíen sus basinicas y se aseen personalmente. Esta discusión escala, se meten dentro de lo que es el pabellón del director, y en ese interín aprovechan la distracción de los demás guardiacárceles, y un grupo de presos que ya había salido a asearse decide tomar las armas que estaban en una de las garitas de los guardiacárceles, y empieza un enfrentamiento. Terminan con un par de guardiacárceles muertos, otro que se logra salvar por poco, y empiezan a liberar al resto de los presos, y toman la cárcel. Todo esto pasó en minutos, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana, que salen los presos a la calle. Se producen todos estos hechos. Mientras tanto, la ciudad ya con los primeros tiros empieza a haber cierto barullo, y por ejemplo el gobernador del territorio, el Ordi, estaba enfermo, estaba en cama, sufría de paludismo, y se puso una bata y casi con alpargatas y una bata puesta caminaba hacia la cárcel, acompañado muy de cerca por José Elman, que era su ayudante y que además era codirector del diario Neuquén. Lo acompaña porque no quería que vaya, porque encima que estaba debilitado físicamente, sabía que los reclusos habían tomado las armas, porque uno de los guardiacárceles que logró escapar corrió raudamente hacia la ciudad a avisar de que los presos habían tomado la cárcel. Cuando están llegando les empiezan a disparar, que por poco salva a José Elman, lo tienen que agarrar y tirarlo al piso del Ordi, y terminan metidos en una zanja ahí al costado de la calle. Así que una mañana convulsionada para el gobernador y para todo Neuquén. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Oscar Marichelar. Estamos hablando de la histórica y sangrienta fuga de 1916 aquí en la cárcel U9 de Neuquén Capital. Oscar, esos hechos que acabas de relatar, con Edelman tirándose al piso, sucedían en lo que hoy es la Plaza Ministro González, más o menos por allí, ¿o no? Claro, ellos llegan a una cuadra y media más o menos de la cárcel, y claro, es ahí donde ya los tiros eran demasiado cercanos. Ya les empiezan a tirar cuando los veían venir de lejos, pero el Ordi sigue caminando hacia adelante, pensando que por ahí con esa bravuconería iba a poder calmarlos a las personas que estaban en la puerta de guardia. Pero cuando Edelman ya vio que la situación se volvía más complicada, los tiros empezaban a picar cada vez más cerca, y decide agarrarlo al gobernador y empujarlo para que guardaran refugio. Oscar, después de eso, lo que uno ve es que hay un grupo de presos que protagonizan la fuga, que ven que las cosas se les van de las manos y como que se entregan. Y hay otro grupo que contra viento y marea arranca y arrancan para el lado de Plotier, ¿verdad? Claro, de la cárcel van a salir, según el informe que va a realizar Talero, que en ese momento era el jefe de la policía, se van a fugar cerca de 66 presos. Más de la mitad se va a terminar entregando en la ciudad de Neuquén en distintos lugares, en algunos casos directamente en la gobernación, y en los que se entregaban acá en Neuquén les van a dar licencia hasta el otro día por la mañana para permitirle tanto a la gente de la guardia cárcel como a la policía poder organizarse para poder recibirlos. O sea que ese día van a ser hombres libres, por decirlo así, hasta el otro día a la mañana, que tenían que presentarse en la cárcel para seguir cumpliendo su condena. Claro. Esto es muy raro. Y después el otro grupo más importante, que es el que va hacia lo que era la jefatura de policía, la actual gobernación de la provincia, es el que yo te decía, que está encabezado por Martín Bresler y Sixto Ruiz Díaz. No todos los presos se querían fugar, eso también hay que dejarlo claro. Claro. El grupo de La Pampa, que fuera el que más insistencia tenía en la fuga, va a instar al resto de los presos, en algunos casos amenazarlo. Va a suceder, de hecho, la primera muerte de un preso se va a dar dentro de la cárcel a manos de Sixto Ruiz Díaz, que porque uno de los presos no se animó a agarrar el arma con la suficiente premura, le disparó, como para dejarle claro al resto que o se fugaban todos o iba a haber un baño de sangre. Una forma de mostrar autoridad, claro. Tal cual, de imponerse. Claro. Algunos otros, por ejemplo, como Cancino González, lo va a lograr
por su personalidad. De hecho, Cancino González va a ser el que va a proteger al jefe de la cárcel, diciéndole que cualquiera que lo tocara se iba a tener que ver con él, y va a amenazar a todos los presos que cualquiera que vaya a la casa de Cancino González, se les iba a la casa, perdón, del director de la cárcel, se le iba a tener que ver con él, y Cancino de hecho va a ser uno de los presos que va a terminar siendo fusilado allá en Zainuco. Claro. Así que este grupo se va a enfrentar con la policía, con el poco personal policial que está de guardia esa mañana en lo que era la jefatura de policía. Tener en cuenta que, por ejemplo, el guardiacárcel, tanto como la policía que estaba haciendo la resistencia en el cuartel, lo primero que hicieron cuando salieron el guardiacárcel sale de la cárcel y lo primero que hace es a espantar los caballos de los guardiacárceles, y lo mismo sucede en la jefatura de policía, porque la intención era no facilitarle la huida a estos presos. Claro. Cerca de lo que hoy sería el local del PJ y un poquito más acá, van a caer... Claro, van a caer un par de presos. Uno de los casos, por ejemplo, era una persona, un tal González, un tal Carranza, que según Edelman, en su libro, Ángel Edelman, el hijo de José, en su libro Recuerdos Territorianos, él dice que estaba muy sentido por esa muerte porque él tenía los papeles de liberación de esa persona, que esa misma mañana debía haber sido liberada. También en el caso de varios de los fugados, o de varias de las personas que van a terminar fugándose, que muchos de ellos estaban esperando resoluciones de parte del juzgado del letrado de acá de la ciudad para su libertad. En algunos casos ya habían pasado su libertad, en algunos casos estaban esperando una condena de un juicio iniciado que nunca avanzó. Entonces también esa era una de las situaciones de molestia en muchos de los presos. Claro. Oscar, este grupo... arranca un grupo, creería yo, que a caballo hacia la zona de Plotier, ¿verdad? Claro, la gran mayoría arrancan a caballo, algunos van de más de una persona sobre los caballos, pero un grupo de casi 18 o 20 presos logra llegar a Plotier. Ahí es un grupo importante, encabezado por Bresler y Sixto Ruiz Díaz, intenta robar alimento de lo que era el comercio de los hermanos Plotier. El almacén. Los hermanos Plotier, enterados de esto, van junto con sus trabajadores, van a intentar defender el local. Va a haber ahí un enfrentamiento que va a terminar con la muerte del ingeniero Plotier. Su hermano, el doctor Plotier, va a intentar hacer primeros auxilios, no va a lograr salvarlo. Y en ese mismo lugar, Bresler, al ver que había uno de los presos que no quería ingresar al local, le disparó. Y ese preso herido va a ser tratado después por el mismo doctor Plotier. Al ver que no pudo salvar a su hermano, trató a uno de sus trabajadores que estaba herido y a este preso que quedó ahí herido al frente de su negocio. Así claro, que estamos hablando de una época, Oscar, donde todo era desierto, pajonales, lagunas. Salir a caballo de acá hasta Plotier era cruzar el medio del desierto. ¿Y de Plotier hacia dónde continúan? Y ahí empieza una disgregación. Imagínate, llegan cerca de 22, 23 presos hasta Plotier, ahí se separan. Hay un grupo de 4 presos que, buscando hacer su propia fuga aparte, se van hacia la zona de lo que es el río Limay intentando cruzarlo. Ahí van a perder uno de los caballos y van a ser capturados por la policía que se habían juntado con el gobernador en lo que era la ciudad de Cenillosa, y un grupo de policías que venía desde Zapala venía haciendo una especie de rastreo por las costas de Limay y los encuentra y los termina apresando. Y el otro grupo va a buscar evadir lo que eran los caminos. Estamos hablando de caminos, estamos hablando de huellas de carretas, o sea, ni siquiera caminos. Claro. Intentan evadir lo que eran los caminos principales y llegan hasta una zona cercana al Chocón. Y es ahí donde se forman los dos grupos más importantes. Un grupo de 17 presos que va a ser el que va a acompañar a Sixto Ruiz Díaz, intentando llegar lo más rápido a Chile por la zona centro de la provincia. Y otro grupo de tres presos encabezados por Bresler, que Bresler su intención era pasar a hablar con su familia en San Martín de los Andes y cruzar desde ahí hacia Chile. Claro, mientras tanto, recordemos, Oscar, que estamos en 1916, en el mes de junio, ¿verdad? Fines de mayo, principios de junio, con mucho frío también. Todos estos hechos se dan, la gran mayoría de los hechos, hasta que este grupo empieza su camino hacia el Chocón, se da todo el 23 de mayo. Claro. Y después va a haber
como 4 días como de impas, donde muchos presos ya están en la cárcel, están siendo buscados el grupo de Bresler y el grupo de Sixto Ruiz Díaz, y van a ser encontrados en la zona cercana a Zainuco recién el 30 de mayo. Claro. O sea, el 29 de la noche van a tener contacto con la policía, y el 30 de mayo se van a ocurrir los hechos de Zainuco. Y para esto también Bresler va a llegar al río Coyoncurá, van a intentar pasar por la zona de balsas que tenía el río Coyoncurá. Eso estaba tomado por la policía de Plaza Huíncul, entonces de Piedra del Águila, y entonces van a tener que evadirse de ahí y buscar un lugar para poder cruzar el río arriba de los caballos. Van a encontrar una zona, un islote, y en esa zona es donde va a caer uno de los presos, ya que la policía vio los caballos y los empezó a seguir. Bresler y otro de sus compañeros van a lograr cruzar al islote, pero cuando cruzan el islote, el caballo del compañero de Bresler va a como a asustarse y va a volver hacia atrás y lo va a dejar en el medio del islote aislado, y Bresler, que va a lograr cruzar el río Coyoncurá, del otro lado va a enfrentarse a la policía, logra herir a uno de los integrantes del grupo de la partida policial, y una vez que se logra evadir de ellos, sigue raudamente hacia San Martín. Y de hecho el mismo 30 de mayo, cuando sucedían los hechos de Zainuco, Bresler estaba cruzando por lo que es el paso Filo Guaum hacia Chile. Claro. Para tener toda una historia de que si nos ponemos a hablar de Bresler podemos estar toda la noche, porque después de eso va a aparecer en Egipto, va a terminar combatiendo por el ejército británico en lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, va a terminar siendo parte de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, la proto-CIA, lo que después va a terminar siendo la CIA. Bresler integró los cuerpos de inteligencia en lo que fue la Primera Guerra, va a terminar con su familia viviendo en Estados Unidos, para después, entregarse a la consulado argentino intentando blanquear su situación personal con el Estado argentino. Va a terminar en lo que va a ser el asilo psiquiátrico, que después va a terminar siendo el Borda. Así que imagínate como una vida que... Hemos hablado de Bresler aquí en nuestro programa con varios investigadores, historiadores. Oscar, lo que ha sido esta histórica y sangrienta fuga de 1916, brevemente, en Zainuco, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en Zainuco son capturados por la mañana. Una avanzada de la policía logra hacer contacto con los presos en lo que es el Valle de Zainuco, en la casa en el rancho de Fix, como le decían, a la casa donde estaban ellos resguardados. Empieza un enfrentamiento, logran evitar que los presos salieran de la casa y siguieran su fuga. Va a llegar el resto de lo que es la partida policial, que era bastante numerosa, cerca de 100 miembros en personal de civil y personal policial. Van a rodear la casa. Recién con la muerte de Sixto Ruiz Díaz, por una bala que va a lograr atravesar la empalizada de la casa, van a entregarse el resto de los presos, y ahí va a suceder algo muy extraño. Por ejemplo, hasta este punto que yo te marco, todas las reconstrucciones que se hicieron de las personas de la policía y y las personas que cuentan la historia, aparte de los sectores policiales, coinciden en esto: se entregan los presos y se separan en dos grupos. Claro. Primero, ¿por qué se separaron esos dos grupos? No se sabe por qué se separaron de esa manera. Lo que sí se va a saber es que el primer grupo empieza su camino hacia Zapala, y el segundo grupo, ahí es donde empieza la diferencia. Según el jefe del operativo Stowe y el sargento Blanco, dos presos intentan arrebatar las armas, el otro grupo empieza a correr, y en esta situación en donde, según Stowe, le reaccionan los centinelas y le disparan matándolos, y según Blanco, por orden de Stowe, le terminan disparando. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.